Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con la clase, y hoy día lo que vamos a hacer es la tercera fase de desarrollo de programas, la primera parte de la tercera fase de lo que es ya implementación. Hasta el día martes hemos estado trabajando en lo que es el análisis de un problema. Hemos estado trabajando en el diseño de una alternativa de solución, y lo que vamos a hacer hoy día, es cómo podemos llevar este plan, alternativa de solución de cerebro esquematizado a un formato que la computadora puede entender. Entonces, probablemente hacer bosquejo de ideas sea suficientemente interesante a nivel de estructuración. Sin embargo, para poder programar y no tener una brecha muy grande entre lo que es tu idea y el programa, siempre se te recomienda esquematizar tu plan, como lo que hemos estado haciendo la anterior clase. Entonces, si tú logras esquematizar tu plan a esos niveles más o menos bastante específicos, casi nulos de ambigüedad, llevar a programa tu cerebro esquematizado va a ser un poco más sencillo. Lo que vamos a hacer hoy día es reforzar algunos elementos que hemos estado utilizando para planear la solución, sistematizar la solución. Lo vamos a especializar, lo vamos a especificar y lo vamos a definir con mayor propiedad para lo que es nuestro objetivo final de la materia, que es que ustedes sepan programar, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy es sentar las bases de la programación, y prácticamente en todo el semestre vamos a seguir hablando de conceptos de programación. Vamos a ir añadiendo poco a poco elementos que me permitan estructurar el cerebro y, por ende, realizar un programa, ¿de acuerdo? O poder llevar ese pensamiento a un lenguaje que la computadora puede ejecutar. Bien, entonces, redundamos un poquito en estos conceptos porque son muy importantes. Los conceptos básicos de la programación imperativa, que se basa en estado, en transición de estados, que es lo que nosotros estamos aprendiendo, considera estos tres términos como fundamentales, de acuerdo, a la hora de razonar una propuesta de solución y de sistematizar. Entonces, estas vendrían a ser las cosas más pequeñitas que tú tienes que aprender a hacer. Y de ahí para arriba existen algunos conceptos de mucho más nivel de abstracción, más complejos, que hay que aprender. Entonces, las primeras cosas que uno tiene que aprender cuando va a programar imperativamente es que tus programas van a ser una secuencia ordenada de instrucciones, así se llama, ¿de acuerdo? Entonces, esos pasos mentales que tú tenías se van a convertir en instrucciones para que la máquina ejecute. Entonces, tú desarrollas tu cerebro, lo transformas en una instrucción, y esa instrucción la computadora la va a ejecutar bajo algún criterio operacional. Ya, eso muy importante. Entonces, retomaremos estos conceptos que ya habíamos un poquito aclarado o hablado cuando estábamos haciendo los planes, ¿no es cierto? Para planear, y desde que estamos analizando siempre hemos, de manera indirecta, directa, dándote cuenta, no dándote cuenta, implícita o explícitamente, hemos estado trabajando con abstracciones, con nombres que representan a valores, y nosotros a esos les hemos conocido con el nombre de
Variables. Entonces, las variables en programación, fíjense, vienen a ser una representación de un dato, ¿de acuerdo? De algún dato. Por otro lado, una variable también bien importante en programación, aparte de representar el dato, hace referencia a un espacio físico de memoria. Es decir, a través de esa variable de la nominación, nosotros vamos a poder acceder al recurso de la memoria de tu computadora. Entonces, las siguientes cosas que vamos a definir para este tipo de concepto son bastante importantes. ¿Por qué? Porque me permiten hacer esto, ¿no es cierto? Representar y referenciar. En terminología de programación, lo que vamos a hacer es también concebir esta variable como una contenedora de información. Entonces, esta variable se va a constituir en un lugar donde yo voy a poner un dato, ¿de acuerdo? Aparte de representar conceptualmente, físicamente, si tuviéramos que hacer una graficación o una representación de lo que sucede dentro de la computadora y cómo es que la computadora puede acordarse de las cosas, es porque a través de estas variables que referencian a memorias físicas de la computadora, estos espacios de memoria van a contener información, ¿de acuerdo? Entonces, desde la perspectiva de mantenimiento de información, una variable se puede considerar una contenedora, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a entender un poquito mejor este concepto. Y como su nombre general que les he dado de contenedora, imagínense que una abstracción que hace referencia a un dato, como por ejemplo edad, es una abstracción. Para nosotros va a hacer tres cosas, ¿no es cierto? Abstrae el dato, pero también contiene el dato en algún momento. Y en términos de computación y programación, eso además de va a hacer referencia a un espacio físico de memoria. Eso quiere decir que en tu memoria más o menos va a ocupar un espacio físico, esa tu contenedor, ¿ya? Pero para poder diferenciar un espacio físico de memoria de otro espacio físico de memoria, nosotros necesitamos ponerle un nombre a esta contenedora. ¿De acuerdo? Y ese nombre, por norma, debería cumplir ciertas cualidades. Debería ser significativo, autoexplicativo, no largo, no pequeño, porque va a jugar además el rol de identificador y además ese nombre también representa conceptualmente algo para el programador. Los nombres jamás empiezan con números, ¿ya? Los nombres no tienen espacios en blanco. Entonces, a ver, por ejemplo, si yo quiero decir la edad de Luis, por ejemplo, eso es una abstracción, ¿correcto? Esto representa un dato. Para nosotros, ¿cómo le vamos a poner esto? Esto no puede ser el nombre de una contenedora. El nombre de una contenedora podría ser así, edad, y le ponemos seguidito, edad de Luis. Vamos a tratar de evitar estas palabras en las frases que son stoppers, se llama ya, y o en la, esa clase de palabras, no tienen semántica suelta, ¿se dan cuenta? Estas tratan de atribuir cosas a dos palabras que por sí tienen semántica. Fíjense, la edad ya representa un concepto y Luis representa pertenencia, entonces edad Luis es un buen nombre de variable, ¿ya? Por ejemplo, si yo te digo nota del parcial del primer parcial, ¿sí? Así te digo, primer parcial, eso es lo que yo quiero representar. Entonces probablemente un buen nombre podría ser nota, algo así, ¿ya? Nota de primer parcial, puede ser un buen nombre. Ahora otro buen nombre puede ser nota de
parcial 1, ¿correcto? Pero jamás este no puede ser nombre, ¿ya? Primera nota parcial no puede ser nombre, ¿de acuerdo? No puede ser nombre tampoco esto, fíjense, nota de espacio le pones parcial 1, eso no puede ser, ¿ya? Le puedes poner una barra baja, sí. No puedes ponerle nombre tampoco así, nota de primer parcial, no, mal, ¿correcto? Y tampoco te conviene ponerle un nombre así, fíjense, nota del, así no ve, lo unes, del primer parcial, es demasiado largo, ¿ya? Entonces hay que tratar de encontrar nombres interesantes, pero esto tampoco le pongas, ¿no ven? Nota del primer parcial, digamos, demasiado pequeño, un problema también, y si haces abreviaciones ya no es significativo. Siempre tienes que recordar que este nombre que tú le pones a una contenedora juega el rol de identificador, es decir, que en un mismo espacio, fíjense, yo ya no podría ponerle a esta contenedora nombre, si es que estas dos contenedoras están en un mismo espacio, ¿correcto? Ya no podría, porque cuando yo digo, a ver, quiero la contenedora nombre, aquí yo voy a tener un problema. ¿Cuál te voy a traer? ¿Esta o esta? ¿De acuerdo? A eso se refiere de que el nombre tiene que ser identificador, tiene que ser único, por lo menos en el ámbito o en el espacio que lo estoy utilizando. ¿De acuerdo? Esas reglitas importantes cuando se trabaja con variables en computación. ¿Qué más tiene toda contenedora? Fíjense, toda contenedora, y esto sí es no negociable sobre todo en lenguajes que son fuertemente tipados. Nosotros el lenguaje que vamos a utilizar es fuertemente tipado. ¿Qué significa? Que necesitamos decir qué tipo de datos se supone que va a contener este contenedor, ¿ya? Entonces, yo voy a decir, esta contenedora de nombre, de este nombre, va a contener datos enteros, por ejemplo, un número entero, ¿ya? Eso es el tipo. ¿Por qué es importante esto en términos computacionales y de programación? Primero, para definir de manera explícita, ¿ya? Para definir de manera explícita el conjunto de valores válidos o el rango de valores válidos que esta contenedora puede agarrar, ¿de acuerdo? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque el lenguaje que nosotros vamos a utilizar para programar no infiere tipos, ¿de acuerdo? Entonces tienes que decirle exactamente qué tipo de datos se supone que va a contener esto. Uno, conceptualmente hablando, ya es necesario. Y la otra, técnicamente hablando, fíjense, ¿por qué es importante definir el tipo de dato que esta contenedora va a ser? Porque dependiendo del tipo de dato que tú decides poner en una contenedora, le va a asignar espacio físico en memoria. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que no es lo mismo almacenar un valor entero que almacenar un valor real, ¿correcto? No es lo mismo almacenar un valor o un dato de tipo booleano que almacenar un real, ¿ya? Entonces, fíjense, el tipo de una contenedora es muy importante porque dependiendo de qué tipo de datos se compromete esta contenedora a tener, el tamaño de esta contenedora va a ser más o menos grande, ¿ya? Y eso involucra indirectamente que en términos de programación y computacionales, eso me va a definir cuánta cantidad de espacio físico se requiere para tu contenedora. Bien, ¿qué tiene toda contenedora? Por eso es contenedor. Tiene contenido, ¿de acuerdo? Entonces, esta cosita que yo le he puesto, este envase de plástico, estaría más o menos representando un lugar físico en la memoria, al cual yo lo voy a referenciar de manera única con este nombre, y este espacio va a tener tantos lugares en la memoria como para contener este tipo de datos, por ejemplo el 5,
¿ya? Entonces, toda contenedora tiene sentido en la medida que tenga contenido, porque no tiene mucha gracia, es como en la vida, ¿no es cierto? Si tú te compras esta contenedora y nunca la usas, no tiene mucha gracia, no tiene utilidad, ¿correcto? Pero si te compras una contenedora y la usas, probablemente que vas a ponerle contenido, ¿ya? Entonces, lo mismo sucede aquí en computación. Cuando nosotros tenemos una de estas contenedoras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir contenido. Y el contenido básicamente, ¿qué es? Es algún valor específico del tipo correcto que la contenedora puede recibir, ¿ya? Y este valor, fíjense, es un contenido que se puede inspeccionar en algún tiempo durante la existencia de un programa. Entonces, en un tiempo 5, digamos, o en el tiempo 10, yo puedo inspeccionar el contenido de esta contenedora y que me va a devolver 5. Obviamente, fíjense, su contenido es consistente con el tipo de dato que dice que esta contenedora va a tener. ¿Y cómo podemos nosotros acceder a este contenido? Solamente haciendo referencia al nombre. Yo le digo, quiero obtener el contenedor nombre, le digo, quiero obtener lo que tiene el contenedor nombre y que me va a devolver 5, ¿de acuerdo? A eso se refiere, ¿ya? Entonces el contenido prácticamente vendría a ser la razón por la cual existiría una contenedora, porque si tenemos una contenedora que no tiene contenido, es medio ilusa o es medio insulsa nuestra contenedora, ¿ya? ¿Qué más tiene? Habíamos dicho espacio físico en memoria, ¿de acuerdo? Eso jamás olvidarse. Estos datos que nosotros manejamos, digamos, o se van generando, ¿dónde se va a ir guardando? En memoria de la computadora. Y las memorias, ¿cómo están administradas internamente? Están administradas como registros que a su vez son contenedores, ¿ya? Y cada registro tiene una posición diferente, es por eso que empieza a funcionar el asunto. Por lo tanto, una contenedora siempre va a ocupar un espacio físico. Fíjense, ese espacio físico, y como ya había dicho, la cantidad de espacios físicos que tiene una contenedora va a depender directamente del tipo de dato que la contenedora se compromete a tener. Bien, dentro de las contenedoras, fíjense, vamos a empezar a generalizar, nos vamos a mover un poquito más en términos de programación. Vamos a decir que existen, básicamente dependiendo ya de cómo observamos la contenedora, nosotros vamos a observar distintos tipos de contenedor. Por otro lado, ¿qué tenemos también que tomar en cuenta? Y esto habíamos visto en los planes, ¿correcto? Cuando nosotros hacemos una contenedora o una abstracción o una variable, fíjense, a diferencia probablemente del álgebra, el concepto de variable lo hemos heredado de álgebra, ¿no ven? El álgebra abstraemos algunos valores o algunas incógnitas que queremos buscar. Pero a diferencia del álgebra, y es una diferencia bien importante, estas nuestras abstracciones tienen tiempo de vida, ¿de acuerdo? Entonces, estas contenedoras pueden estar en un estado inicial, empiezan, ¿de acuerdo? Inician y tienen un tiempo de vida, una línea de vida. ¿De acuerdo? Y usualmente esa línea de vida la determina el ámbito donde yo estoy utilizando esta variable. ¿De acuerdo? Luego vamos a charlar. Entonces, el tiempo de vida de una contenedora está directamente relacionado a un ámbito, a un lugar, le llamaremos, ¿ya? A un lugar de uso de la contenedora. ¿De acuerdo? Entonces, nuestras contenedoras usualmente tienen un tiempo de vida. Cuando esto necesitamos entender para poder hacer programas o para poder estructurar el cerebro. ¿De acuerdo? Entonces,
Nuestros procedimientos, fíjense, para resolver algo siempre han ido así. Hemos partido de una situación inicial, hemos hecho algo, ¿de acuerdo? Hemos hecho algo. ¿Se acuerdan de eso de calcular si es que la suma tenía un acarreo? Hemos hecho algo y hemos quedado en otra situación, ¿cierto? Y luego hemos hecho otra cosa, otro algo hemos hecho, y estamos en un nuevo estado o en una nueva situación, ¿ya? Esta famosa estrategia o este modo de pensar ha sido postulado ¿por quién? Por Alan Turing. Dice que cualquier problema que tú puedas, dice, resolver partiendo de un estado inicial, fíjense, aquí parto, y yo quiero llegar a este estado final, dice, ¿cómo podríamos hacer? Dice, haciendo transiciones. Voy a transitar y voy a cambiar de estado. Me voy a encontrar en un nuevo estado. Voy a hacer algún cambio y me voy a mover en un estado. Y así, ¿de acuerdo? Así. Y se supone que si tú logras definir un procedimiento que tiene esta forma para transformar un estado inicial en un estado final, a eso se llama problema decidible. Si es decidible, entonces es computable, ¿correcto? Entonces, ¿qué rol juegan las variables aquí? Fíjense. Estos estados que nosotros estamos transformando, usualmente los vamos a ir administrando en variables, en una, en dos, en tres, qué sé yo, y así vamos a ir consiguiendo. Si ustedes recuerdan, en el problema que teníamos, eso de las cifras, nosotros habíamos partido básicamente con dos datos, número 1 y número 2. Y en el transcurso del tiempo hemos empezado a cambiar el estado. Ya no teníamos solamente los números, teníamos más información. Habíamos hecho otra cosa y hemos obtenido más información. Fíjense, esto me determina una línea de vida. Cuando habíamos hecho un control de cómo funciona nuestro plan el anterior martes, también habíamos hecho una suerte así, ¿no es cierto? Una línea horizontal, así vertical hemos hecho y hemos ido poniendo así, como línea de vida, ¿correcto? Entonces, estas variables o estas contenedoras tienen un tiempo de vida. Y el tiempo de vida, les repito, lo va a determinar el lugar donde yo uso. Por ejemplo, el tiempo de vida de mi variable num1 era hasta que empiece y hasta que termina. Termina mi proceso y probablemente ya no me interesa que num1 siga teniendo vida. ¿De acuerdo? Ok, entonces, este tiempo de vida te permite establecer esto que tenemos. Fíjense, antes de hacer esta transición, yo estaba en este estado, o mi variable tenía algo, un contenido. He hecho algo y después de eso, mi variable puede tener otra cosa, ¿ya? Entonces, cuando estas contenedoras que tenemos en su tiempo de vida, mientras viven, cambian de contenido, nosotros le vamos a llamar a esas contenedoras variables. Hasta ahorita, toda la concepción y los planes que hemos hecho para resolver problemas y sistematizar pensamiento, hemos manejado ya este concepto de variable, ¿cierto? Entonces, inicialmente, probablemente hemos agarrado y hemos dicho que vamos a tener una contenedor que va a contener algo, pero al principio no sabíamos qué. Luego de un tiempo le hemos puesto un contenido, pero luego de un tiempo le hemos cambiado el contenido, pero sigue siendo, fíjense, la misma contenedora. Y luego de otro tiempo puede que cambie el contenido. Cuando tenemos una contenedora de ese estilo, que mientras vive cambie de contenido, a esa contenedora le vamos a calificar como una variable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es una variable en términos de computación y programación? Es una contenedora o es una abstracción de datos que me permite modificar su contenido mientras vive, por definición. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Anótense, una variable es una abstracción de un dato que mientras vive permite cambiar su contenido. Bien,
las contenedoras pueden ser también no variables, ¿correcto? Por ejemplo, yo puedo tener una contenedora que también tiene tiempo de vida, tiene un antes y un después, pero a diferencia de mi variable, esta no cambia de contenido. Fíjense, esta es mi contenedora cuando hemos empezado, que se llamaba pi, que se compromete a tener un número real. Entonces aquí como contenido de esta contenedora que le he puesto 3.1416. Si yo miro en este instante de tiempo, en otro instante de tiempo, sigue teniendo el mismo valor. Si yo observo, sigue teniendo el mismo valor. Si yo observo, sigue teniendo el mismo valor. Entonces, fíjense, yo he fabricado una contenedora para contener un valor constante. ¿Eso qué significa? Que mientras vive, no cambia de contenido, ¿de acuerdo? Entonces aquí que tenemos que ponerle con rojo así bien grandote, tenemos que decirle que este no cambia contenido, ¿de acuerdo? Si no cambia contenido, entonces esta contenedora se considera o se la puede catalogar como una representación o una abstracción constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo le digo, por ejemplo, si yo hago referencia a pi, ¿a qué estoy haciendo referencia? A este valor. ¿De acuerdo? Y este no va a cambiar. ¿Sí? Eso también es importante saber. Cuando nosotros hacemos abstracciones, probablemente a mí no me gusta manejar 3.1416 y no sé qué. Entonces, en vez de estarme acordando cada vez ese valor, ¿qué es lo que nosotros manejamos esto? Y en términos matemáticos más lindo, manejamos así, ¿no es cierto? Le decimos eso es pi. Listo, ya está. Esto también es una abstracción para un valor constante. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso sería por la forma en cómo administra su contenido. Ahora, por el tipo de contenido que tiene una contenedora, se puede considerar una contenedora de carácter simple. ¿A qué le vamos a llamar una contenedora de carácter simple? Aquellas que me permiten tener contenido primitivo. Por ejemplo, los números enteros se consideran primitivos. Los números reales se considera un dato primitivo simple, ¿ya? Los caracteres se consideran también simples. Los booleanos, true, false, también se consideran simples. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dependiendo del tipo de contenido que tiene una contenedora, puede ser una contenedora simple, ¿ya? Por ejemplo, estas son simples. Ahora, también podemos tener contenedoras compuestas. Por ejemplo, este contenido, yo puedo tener una contenedora, dices, una variable que puede almacenar cosas más complejas que solamente un entero, y la respuesta es sí, ¿de acuerdo? Se puede. Fíjense, aquí yo ya no estoy almacenando un entero, un numerito. ¿Qué puedo almacenar? Puedo almacenar un objeto de clase figura, y su nombre que es figura 1. ¿Ya? Entonces aquí adentro que va a entrar esta elipsis, ¿no? Acá también, fíjense, yo puedo almacenar cosas más complicadas. Esto ya no es una vocal, no es una letra, es una composición de letras, ¿correcto? Y esto para mí ya no es un dato simple, ya es compuesto. Entonces, ¿de qué tipo es este dato? De tipo texto, que se llama palabra. ¿Y qué contiene mi contenedora? Hola. Obviamente, mi contenedora va a ser probablemente más grande, va a ocupar más espacios de memoria físicos que si estuviera agarrando una contenedora que solamente tiene un booleano. Fíjense, acá en mi contenedora, dice esta contenedora, ¿para qué está preparada? Para contener objetos de clase libro.
Y esa contenedora se llama cuento. Y fíjense acá yo le puedo poner un cuento. Obviamente una buena representación de cuento. ¿Ya? Entonces las contenedoras no necesariamente tienen solamente entero, solamente real. ¿De acuerdo? Las contenedoras pueden ser abstracciones a algún dato de cualquier naturaleza. ¿Ya? Y obviamente su complejidad va a depender de lo que nosotros observamos en la realidad. La complejidad de este evidentemente es mucho más alta que un 3, ¿correcto? No significa que tengan menor o mayor información, sino estamos hablando de complicado de la información. Entonces, mis contenedores, dependiendo de la información que almacenan, fíjense, se pueden catalogar como simples o compuestas o complejas. Pueden haber variables simples, pueden haber variables compuestas, pueden haber constantes simples, pueden haber constantes compuestas. En el curso, fíjense qué tipo de contenedoras vamos a usar. Toditas las que he visto ahorita. Podemos usar las simples, las compuestas, eso vamos a aprender con objetos, se puede hacer eso, ¿ya? Y por defecto en la Program hay una otra categoría de estas contenedoras y me dice por el tiempo, ¿de acuerdo? O por la persistencia se llama ya, por el tiempo de vida que tiene la contenedora al respecto. O sea, por ejemplo, ahorita hemos dicho que el tiempo de vida de una contenedora va a depender del ámbito o el lugar donde usamos, ¿ya? Pero, por ejemplo, ustedes pueden utilizar algo en la computadora y ni bien se salen o lo apagan la computadora, esos datos se pueden perder o pueden permanecer, ¿correcto? A ver, ¿qué cosas ustedes hacen en computación de tal manera que cuando apagan su máquina no se pierde la información? ¿Qué cositas suelen utilizar con esa característica? Guardar. Pero esa es una acción, no es una contenedora. Por ejemplo, a ver, hacen sus tareas, por decirles, tienes una tarea de cálculo, ¿ya? Y lo escribes en, qué sé yo, en Word o en cualquier cosa, o en Excel, qué sé yo. Cuando apagas tu computadora y la vuelves a encender, ¿tu trabajo se perdió o no se perdió? Sí, ahí el trabajo. No sé. ¿Se perdió o no se perdió? Más cerca de tú. Depende, ¿no es cierto? Depende, ¿ya? Ahora, su compañera tenía razón en la acción. Si nosotros guardamos, fíjense, ese tu archivo se vuelve persistente. Pero fíjense que su archivo Excel o Word, dentro de términos computacionales, también se podría considerar una contenedora de información, bien compleja, pero al final, ¿qué te lo está guardando? Información, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú no quieres guardar, entonces no guardas, apagas la máquina y se pierde la información. Entonces vive mientras la aplicación que la está usando, por ejemplo Excel, está abierta. Incluso si cierras Excel, por decirte, y no lo has guardado, lo que has hecho se pierde, ¿ya? Pero si digamos tú estás en Excel, guardas el archivo, te sales de Excel, tu información va a continuar, ¿de acuerdo? Va a aún permanecer. Entonces, dependiendo de la longevidad, le llamaremos, de la contenedora, nosotros conocemos dos, ¿ya? Las famosas que son temporales, que viven mientras vive
el ámbito o el lugar que las está usando. Y las persistentes, que son aquellas que a pesar de que el ámbito donde tú las has usado ya no vive, entonces la contenedora vive. Repito, a ver, cuando tú utilizas Excel, fíjense, Excel es un software, ¿de acuerdo? Cuando tú estás ejecutando Excel, cuando tú abres Excel, entonces ahí se genera un ámbito, ¿ya? Un ámbito de uso. Entonces, este ámbito de uso, tú puedes generarte tu hojita, ¿de acuerdo? Tu hoja de cálculo, hoja 1, ¿sí? Si tú cierras, fíjense, cierras Excel, cierras, entonces el tiempo de vida de Excel, hasta aquí, tú abriste Excel, abrir Excel, entonces Excel empezó a vivir más o menos, ya está con vida. Tú cierras y el Excel más o menos para esta ejecución habría muerto, así se llama, ya su tiempo de vida terminó. Y si tú no has guardado tu hoja 1, entonces este también se murió, ¿de acuerdo? Entonces este va a vivir tanto tiempo como probablemente Excel lo tengas abierto y obviamente abierto tu hoja de cálculo. Pero si tú le dices Save a este, ¿de acuerdo? Guardaremos. Entonces, por mucho que se cierre Excel, este, fíjense, sigue viviendo. Este hoja 1 sigue teniendo vida. ¿De acuerdo? Así funciona. ¿Ya? Entonces, en el curso solamente vamos a ver contenedoras temporales, no vamos a ver persistentes. ¿Ya? Las persistentes son aquellas que se guardan en disco duro y sobreviven más allá de la vida del programa que los usa. En el curso, repito, vamos a utilizar solamente temporales. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Muy importante entender el concepto de contenedora, variable, constante, ¿ya? Importantísimo. Porque las variables contenedoras me permiten representar datos que a su vez el conjunto de datos me permite representar estados. ¿De acuerdo? Que me permite modificar e ir generando nueva información. Bien, seguimos. Cuando nosotros hablamos de una contenedora, siempre hablamos de su nombre, de su tipo, ¿de acuerdo? Siempre, ¿ya? Entonces, cuando hemos nosotros planeado soluciones, así hemos agarrado, ¿no ven? Hemos dicho, num1 va a ser de tipo entero. Ya siempre le hemos dicho de qué tipo va a ser lo que nosotros estábamos abstrayendo cuando hemos planeado las anteriores clases. ¿Ya? Este tipo usualmente son, la mayoría de las veces, los primeros ejercicios que manejemos van a ser numéricos, ¿ya? Enteros, real, puede ser también carácter, booleano, ¿ya? A estos tipos de datos se les conoce como los tipos de datos básicos o primitivos, ¿ya? Y hay otro tipo de datos, como por ejemplo lo que hemos visto, cadena, figura, libro, ¿ya? La cadena usualmente también es un tipo de dato, usualmente, no siempre, dependiendo, que ya viene definido por el lenguaje, eso depende del lenguaje, pero figura, libro, esas cosas, eso van a ser tipos de datos que el propio programador va a definir, ¿ya? Y eso vamos a aprender. Entonces, este tipo que nosotros le asignamos a una contenedora, ya habíamos dicho que es bien importante, porque aparte me permite definir qué cosas va a tener la contenedora. Cuando pensamos, fíjense, como somos pensantes, personas muy inteligentes, y prácticamente nuestro cerebro no tiene límites, y cuando nosotros aprendemos sobre todo la teoría matemática, números, nosotros estamos conscientes de que los números son infinitos, ¿cierto? Pero en computación eso no es verdad, ¿ya? Hay un límite computacional.
¿Por qué? Porque la capacidad de tu computadora está limitada por la cantidad de memoria que tienes en tu computadora, arquitectónicamente hablando. Entonces, al tener límites computacionales, estos tipos de datos también tienen límites de descuento dentro de la programación. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, la edad va a ser de tipo entero, para nosotros cualquier valor, o sea, a menos que especifiquemos más, es cualquier valor. En computación va a ser mucha diferencia si tú defines que sea un entero, un real, o un entero largo, un entero corto, porque eso determina la cantidad de espacio que va a usar. Pero aún así, si yo le digo un int, esto tiene cota, ¿de acuerdo? No es verdad que representa a cualquier entero. Va a representar a un entero que está acotado con valores mínimo y máximo, ¿ya? Entonces, tarea para ustedes. Esto no tienen que entregarme necesariamente, pero si quieren, pues me dicen. Vayan a averiguar, ¿de acuerdo? ¿Qué tipos básicos soporta los lenguajes de programación Pascal, C y JDK? Y además díganme qué capacidades tienen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo le digo un entero en Pascal, ¿tiene? Es la pregunta, y me responde sí. Entonces, si tiene, ¿qué valores me permite almacenar en un entero? Ya no es verdad que yo puedo almacenar infinito negativo, infinito positivo, eso no es verdad, ¿ya? Primera cosa que tienen que entender entonces es que nosotros al estructurar nuestro cerebro seguimos siendo bastante libres porque la inteligencia nos permite serlo. Pero cuando queremos que un ente no inteligente como la computadora pueda ejecutar un procedimiento que nosotros hemos escrito, tenemos que estar conscientes que nuestra computadora tiene bastantes limitaciones, ¿de acuerdo? Limitaciones de espacio, limitaciones de proceso, no es inteligente, no prejuzga, no tiene prejuicio, ¿estamos de acuerdo? No supone. Entonces, por esa razón, como seres humanos y como seres inteligentes, vamos a tratar de darle la mayor información posible a este artefacto para que pueda hacer las cosas de manera correcta, ¿ya? Entonces, primera tareita, este tipo no es un concepto que se tiene que descuidar a la hora de programar. Bien, ¿qué otra cosa tienen que dominar, jóvenes? Dominar son las expresiones, ¿ya? Como ya habíamos visto en la anterior clase, las expresiones que me permiten calcular y comparar, que probablemente son las operaciones que más vamos a utilizar para poder resolver cosas bastante sencillas hasta bastante complejas, ¿de acuerdo? Entonces tú dices, ya, solamente con calcular y comparar voy a poder resolver cosas, y sí, la cosa es cómo organizas, cómo secuencias, cómo en qué lugar pones qué es lo que calculas, qué nuevas cosas consigues para poder resolver los problemas. Toda expresión, fíjense, siempre es evaluable y siempre te genera un resultado. Y este resultado siempre tiene asociado un tipo, ¿de acuerdo? Entonces, el tipo, fíjense, nuevamente viene a salir de nuevo. ¿El tipo qué es? Es ese concepto que me permite determinar el conjunto de valores que representa ya sea una contenedora o una expresión. Entonces, cuando tú escribes una expresión, por debajo tú sabes que esa expresión está representando, después de que se evalúe, a un resultado de algún tipo, ¿de acuerdo? No te va a responder cualquier cosa. Y más aún cuando queremos programar, esto no puede ser, ya no puede tener ambigüedad. Las expresiones, entonces, vamos a decir conceptualmente que son todas aquellas cosas que se pueden evaluar y que me permiten obtener un resultado. Estoy repitiendo, tiene un tipo asociado.
¿de acuerdo? Entonces es correcto decir, tengo una expresión entera, tengo una expresión booleana, ¿correcto? ¿Qué significa? Si yo tengo una expresión booleana, quiere decir que al evaluar la expresión me va a generar un resultado de tipo booleano, ¿ya? Eso es muy importante ese concepto. Una expresión, a ver, acá está ya sistematizado, lo vamos a llamar X o también le vamos a llamar solamente E. Una variable, fíjense, siempre es una expresión. Por ejemplo, si yo le digo edad, para mí es una expresión. ¿Eso qué significa? Que es evaluable, ¿correcto? Cuando yo evalúo la edad, pongan atención, cuando yo evalúo la edad, ¿qué resultado me va a devolver? Su contenido, ¿correcto? Y su contenido obviamente tiene un tipo asociado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, cuando yo hago referencia a una variable a partir de ahora en programación, ¿qué estamos haciendo? Al menos si la uso, fíjense, edad, le digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy usando la variable. Y la estoy usando como si fuera una expresión. ¿Eso qué quiere decir? Que me tiene que devolver un resultado. ¿Qué resultado me va a devolver? Su contenido. ¿De acuerdo? Bien importante. Una constante también es una expresión, fíjense. Acá yo tengo ejemplos de constantes. El 5, por ejemplo, es una expresión. Yo puedo evaluar el 5, sí. ¿Qué me va a devolver? 5. ¿Y de qué tipo es? Entero. ¿Ya? Pero también puedo tener una contenedora de tipo constante. Y yo le digo, quiero evaluar pi. Le digo pi. Y cuando hacemos esa referencia, automáticamente se va a evaluar. ¿Qué me va a generar? Un resultado. ¿Y su resultado qué va a ser? Su contenido. ¿Y su contenido de qué tipo es? Un real. ¿De acuerdo? ¿Qué también es una expresión? Es todo aquello que se puede operar. Por ejemplo, 5 más pi. ¿Ya? A este lado que tenemos una expresión. A este lado que tenemos otra expresión. Las expresiones se evalúan y el operador también se evalúa, ¿ya? Y esto me genera un resultado. ¿De qué tipo es este resultado? ¿De qué tipo es el resultado? Numérico. ¿Cualquier número? ¿Es real? Un real, ¿correcto? ¿Por qué es un real? Porque fíjense, yo estoy agarrando un entero y sumándole con un real, entonces el resultado siempre va a agarrar la tipificación más grande, le llamaremos, de mayor amplitud, que vendría a ser el real, ¿ya? Esto también es una expresión. Esto también habíamos hablado, el único símbolo de agrupación que se maneja en programación, por lo menos en los lenguajes que nosotros usamos, símbolo de agrupación de expresiones es el paréntesis, ¿de acuerdo? La llave, el corchete y demás tienen otras semánticas en los lenguajes. Entonces, esto también es una expresión, ¿ya? Hacer una expresión con un operador unario también es una expresión, por ejemplo esta. ¿Qué tipo de expresión es esta? ¿Qué tipo de resultado me genera? Un booleano. Un booleano, ¿ya? Y toda función también, fíjense, es una expresión. Por ejemplo, esta me va a devolver un resultado. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Entero, positivo. No, te cuento, devuelve un real por defecto. O sea, va a devolver el valor, el tipo más grande, ¿de acuerdo? O de más amplitud. ¿Está bien? Eso es una expresión. Bien.
Otra tarea, es tarea de averiguación. Vayan a leer, ¿de acuerdo? No tienen que tenerle miedo a aprender lenguajes de programación. Nosotros vamos a utilizar Java, pero eso no significa que es el único lenguaje que deberías saber. Estamos aprendiendo cosas en términos generales que tienen que ver con lenguajes de programación que son imperativos, ¿ya? Con aquellos lenguajes que se basan en instrucciones, así estamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, vayan a averiguar qué operadores básicos tienen el Pascal, C y el JDK. El JDK es el kit de desarrollo de Java, ¿de acuerdo? Más conocido como Java. Muy bien, vayan a averiguar eso. Y charlamos el día martes, vamos a hablar al respecto, ¿ya? Sigamos. Expresión, entonces, es el otro concepto que tienes que saber. La expresión, repito, es todo aquello que se puede evaluar y que me genera un resultado que tiene un tipo asociado, ¿ya? ¿Qué es una contenedora? Una contenedora es una abstracción para un dato, ¿ya? Su misión, ¿qué cosa es? Es representar un dato. Computacionalmente, ¿para qué sirve? Para contener un dato, ¿de acuerdo? Entonces, las contenedoras, dependiendo de cómo administran su información, pueden ser variables o pueden ser constantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuándo son variables? Cuando mientras la contenedora vive, su contenido puede cambiarse. Eso quiere decir que tenemos en programación un concepto que se llama vida. Las variables cobran vida. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo cobran vida? Cuando se ejecuta un programa. Mientras tanto, no. Vamos a decir ya, la variable va a vivir. Si vive, va a vivir en este ámbito. ¿De acuerdo? De aquí a aquí va a vivir. Le vamos a determinar su espacio de vida, su línea de vida a una variable. ¿Correcto? Y habíamos dicho que en el curso no vamos a ver variables persistentes, es decir, se van a morir cuando mi programa termine. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer. Bien, ¿qué otro concepto básico, importante que tienen que dominar? Es la instrucción. En lenguajes de programación imperativos, como su nombre dice, tú instruyes y la computadora obedece. ¿De acuerdo? Entonces, una instrucción dentro de un lenguaje de programación o dentro de la implementación vendría a representar un paso que tú has definido en tu estrategia de solución. Obviamente, mientras más finito, menos ambiguo sea tu paso en tu estrategia de solución, va a haber una relación más directa con una instrucción. Mientras más grueso, más abstracto, digamos, sea tu paso en tu proceso de razonamiento de la solución, entonces obviamente probablemente le va a corresponder más de una instrucción o inclusive un subproceso, ¿de acuerdo? Entonces las instrucciones es todo aquello que se ejecuta. La expresión es todo aquello que se evalúa, ¿de acuerdo? Entonces una instrucción siempre se ejecuta bajo una semántica operacional asociada. La semántica operacional, ¿qué me dice? ¿Cómo se debería ejecutar una instrucción? ¿Cómo se debería entender una instrucción a la hora de ejecución? ¿De acuerdo? Eso es una semántica. Vamos a ver semánticas operacionales que suelen ser generales, no son dependientes del JDK. ¿De acuerdo? Las semánticas que vamos a ver en el curso son usualmente semánticas que son normas generales de las instrucciones que vamos a manejar. Independiente del lenguaje, más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que tienes que ir a averiguar cuando vas a ir a aprender un nuevo lenguaje imperativo es ir a verificar o averiguar cuál es la sintaxis que se necesita para poder escribir una instrucción. ¿De acuerdo? Entonces, la instrucción más sencilla, funcional
que existe, viene a ser esta famosa instrucción de asignación. Es la más simple, pero la más poderosa también. No hay que menospreciar para nada el poder de esta instrucción. Esta instrucción de asignación, primero, ante todo, me permite representar un proceso mental que nosotros como seres humanos tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo le digo, a ver, fíjense, no es tan... Nosotros leemos, te vas a acostumbrar, ¿no?, a leer fríamente, pero realmente esto, cuando nosotros decimos algo así, fíjense, ¿qué estamos tratando de decir? Conceptualmente hablando. Que la edad equivale a 18 años. No sé si equivale. ¿De acuerdo? Primero, esto es bien poderoso, les cuento. Estoy diciendo que voy a tener un concepto que es edad. O sea, yo no me voy a casar con el 18, fíjate. ¿Con qué me voy a asociar? Con el concepto macro, más abstracto, ¿ya? Edad. ¿Y qué le estoy diciendo cuando yo asigno? Le estoy diciendo que a partir de este momento para adelante, esta mi edad va a representar al 18. ¿De acuerdo? Ahora, dependiendo de dónde está esta edad, esta instrucción puede tener muchísimo mayor carga conceptual que solamente decirle que 18 se va a asignar a edad. ¿De acuerdo? Entonces, el asignar este 18 edad, para nosotros es un tecnicismo que me permite probablemente hacer o representar lo que hace un momento les he dicho. A partir de este instante de tiempo para adelante, edad para mí representa un valor 18, ¿correcto? Edad es 18 y no otra cosa. ¿Entendido? Bien importante, les cuento la instrucción de asignación y es de las primeras instrucciones funcionales que te permiten cambiar el estado, te permiten hacer algo para poder probablemente obtener nueva información, ¿de acuerdo? Y obviamente cambiar el contexto, ¿no? E ir buscando soluciones. Entonces, su misión, como dice acá, es asignar un contenido a una contenedora. Al principio les decía, en programación no tiene sentido tener una contenedora y no usarla, ¿correcto? No tendría ninguna gracia, ¿ya? Entonces, tener una contenedora es para que le pongas contenido y luego para que lo uses. Entonces, esa acción de poner el contenido se hace con la asignación. ¿Qué también me permite hacer la asignación? Copiar un contenido a otro, ¿de acuerdo? El contenido de una contenedora a otra contenedora, ¿de acuerdo? Eso me permite hacer también la asignación. Entonces, la asignación tiene sintaxis y tiene semántica, ¿no? Como les comentaba, o sea, las instrucciones que vamos a ver ahora siempre van a estar asociadas a reglas de buena escritura, que se denomina sintaxis, y siempre va a estar asociada a partir de ahora a un acuerdo, ¿de acuerdo? De cómo va a operar esta instrucción. Vamos a llegar a un convenio, a un contrato operacional. Entonces, una vez que nosotros definimos una asignación, sabemos que eso va a operar de tal manera como identifica la semántica. Entonces, la semántica para nosotros es algo que tienen que dominar, ¿de acuerdo? ¿Qué hace cada una de las instrucciones? Porque eso es más o menos como un contrato que nosotros estamos estableciendo con esta forma de programar, ¿correcto? Y bajo esas condiciones nosotros vamos a organizar cerebro y vamos a poder traducir a un lenguaje de programación específico. Bien, en el caso, fíjense,
nosotros habíamos estado hablando así, ¿no es cierto? Nuestra sintaxis o una buena asignación, nosotros así la hemos estado manejando. Por un lado teníamos la variable, que ahora nos hemos dado cuenta que es una contenedora, y por el otro lado teníamos una expresión, no al revés, ¿de acuerdo? No aquí la expresión y aquí la contenedora, cuidado. La asignación siempre se lee de derecha a izquierda, primero expresión y luego asignación. A eso se llama semántica. Fíjense, cuando yo tengo una instrucción de asignación, esta instrucción de asignación es de 2 golpes, hace mínimamente 2 cosas. Lo primero que hace es evaluar la expresión, siempre, fíjense, de derecha a izquierda. Lo primero que hace es evaluar la expresión. Y lo segundo que hace es el resultado de esa evaluación, lo pone como contenido de la contenedora. ¿De acuerdo? Aquí hay algo que es obvio, pero que lo vamos a explicitar. Obviamente, decimos, esta instrucción de asignación es posible hacerla si es que tanto la contenedora como la expresión tienen tipos consistentes, ¿correcto? Si mi contenedora espera almacenar o contener enteros, entonces yo tendría que estar intentando asignarle un valor entero, ¿correcto? No debería estarle intentando asignar otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo una canasta cuyo contenido, vamos a decir, va a ser de tipo huevo, entonces yo no intentaré ponerle como contenido agua, ¿correcto? Porque probablemente uno no va a funcionar, porque son inconsistentes tipos, y obviamente la contenedora no va a tener el resultado que nosotros queríamos, ¿correcto? A esto se le llama semántica de tipos. Además de la semántica operacional, nosotros tenemos que asegurar la consistencia de tipos. Si yo quiero asignar este valor a la contenedora, el tipo de este valor debería ser consistente con el tipo de contenido que esta contenedora se compromete a tener. ¿Entendido? Bien, entonces si yo le digo, por ejemplo, aquí les voy a hacer la misma cosa. ¿Esto es correcto? ¿Es correcto? Sí, ¿Por qué? porque falta el tipo de dato que era. Eso, ¿de acuerdo? Esto yo no puedo decir que es correcto. Fíjense, sintácticamente, como regla de formación, tiene todas las virtudes para hacer una instrucción de asignación. Pareciera que es posible ejecutar. Esto no se ejecuta, ¿cierto? Le estoy chequeando nomás, no estoy ejecutando. Pero yo tengo que asegurarme, fíjense, la expresión de qué tipo es. La expresión es de tipo, así le pondremos por aquí. La expresión es de tipo entero. Yo tendría que asegurarme que mi contenedora también es un entero, ¿ya? Porque si yo a mi edad, fíjense, a mi edad, yo le digo, mi edad va a ser de tipo texto, ¿correcto? Y yo le digo que en edad vamos a ir a poner el valor numérico 18, esto evidentemente es incorrecto, ¿cierto? Sí. Sí, ¿verdad? A eso se llama consistencia de tipos, ¿ya? Fíjense, mi expresión de qué tipo es, mi expresión es de tipo entero, ¿ya? Pero mi contenedora dice que es de tipo texto. Entonces aquí va a haber un crash, yo no puedo hacer esto. A esto se llama semántica de tipos.
¿De acuerdo? Cuando entonces tú estructuras tu cerebro, a veces nosotros suponemos, como somos inteligentes, y decimos edad igual, hace referencia a 18, para nosotros probablemente esto no nos va a causar ningún ruido, ¿de acuerdo? Porque somos inteligentes, somos prejuiciosos, hacemos mucha suposición, y para todos los efectos, o sea, en la mayoría de las veces, esta edad para la mayoría de las ocasiones representa un valor numeral, ¿correcto? Entonces, para nosotros esta asignación, como seres inteligentes, puede que no genere ningún ruido, ¿entendido? Pero en computación, eso no necesariamente va a ser verdad. Es por esa razón que esta semántica de tipos en instrucción de asignación, importante entenderla, ¿ya? Importantísimo, porque luego les va a salir errores a montones, ¿de acuerdo? Uno probablemente de los errores más comunes que les va a salir es cuando utilizan y utilizan una función random, ¿de acuerdo? Para obtener un valor aleatorio. Este random, y yo le digo, por ejemplo, int a, ¿ya? Este random, ¿qué me genera? Este me genera un valor real. Y yo estoy queriendo poner un valor real en una contenedora entera. Y esto me va a dar un error, se va a quejar. ¿De acuerdo? Tú dices, no, pero fácil, pues este real yo lo puedo transformar entero, agarro SAS, le quito su parte decimal y me quedo solo con la parte tan facilito. Para nosotros como seres humanos puede ser sencillo, ¿de acuerdo? Pero la computadora no es inteligente, entonces hace una revisión muy estricta de lo que se supone que este se compromete a generarme, de lo que se compromete a almacenar, ¿ya? Semántica de tipo se llama instrucción de asignación, una de las más simples pero más importantes que tiene. Muy bien, vamos a empezar a hacer ahora una implementación, ¿de acuerdo? Ya hemos analizado, hemos planeado, ahora ¿qué nos falta hacer? Implementar. Para poder implementar necesariamente necesitamos tener un lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Mientras no hagamos un lenguaje de programación, entonces básicamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos diseñando una solución, pero no estamos programando, ¿ya? La materia que se llama Introducción a la Programación, entonces el objetivo, la meta que queremos llegar, ¿de acuerdo? Tu meta es que tú aprendas a programar, ¿correcto? Y el programar, ya les he mostrado, ¿no es cierto? Es un camino, es un proceso largo. Análisis, diseño, implementación, pruebas, validación, mantenimiento, ¿de acuerdo? Nosotros hemos llegado hasta aquí ahorita. Y eso, con ejercicios sencillos. Estamos intentando entrar aquí, ¿correcto? A este tercer proceso dentro de lo que es la consecución de un programa. Para fines del curso y solamente para fines demostrativos vamos a utilizar el kit de desarrollo de Java que respeta una forma de programar imperativa, instruccional, ¿de acuerdo? Instruimos y la máquina entiende. Los lenguajes de programación, fíjense, como todo lenguaje, básicamente es un protocolo de comunicación. Ya los lenguajes de programación, entonces, ¿cómo lo podemos poner? Son protocolares, que significa que tienen reglas, ¿ya? Y en este caso, ¿para qué me sirve el lenguaje? Incluso el lenguaje natural, me va a servir para comunicarnos, ¿correcto? Entonces, ¿quién quiere comunicarse? Ustedes, fíjense, ustedes son el programador. Y queremos comunicar nuestro cerebro, que está aquí, ¿no es cierto? Nuestro cerebro lo hemos llevado a foquito, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a llevar a algún medio escrito, de tal manera que mi computadorita pueda entender esta cosa y ejecutar, ¿de acuerdo? Para eso me sirve el lenguaje de programación. Entonces, si he hecho mi nube, mi cerebro he organizado, mi foco se ha encendido, he sistematizado,
Entonces ahora nosotros tenemos que encontrar esto y para ello vamos a utilizar un lenguaje de programación, ¿ya? Como todo lenguaje de programación, siempre los lenguajes tienen dos cosas, ¿ya? Uno, que son las reglas de buena formación, ¿de acuerdo? De formación correcta, ¿ya? Y la semántica, que en lenguajes normales que hace referencia al significado de una oración bien formada. En el caso nuestro, vamos a hacer una semántica operacional. Los lenguajes de programación, fíjense, son lenguajes artificiales, ¿ya? Es un lenguaje artificial. Y al ser un lenguaje artificial, tiene reglas rigurosas, ¿correcto? Suele tener reglas mucho más formales, le llamaremos, que los lenguajes de comunicación natural, ¿ya? Y sus niveles de hacer las cosas también muy rara vez vas a tener más de una forma de escribir una misma oración en los lenguajes, ¿ya? Siempre se trata de ser lo suficientemente estándar como para no estarte poniendo en problemas, como por ejemplo, ¿no es cierto? La casa es blanca, ¿cierto? Es una oración bien escrita, pero también puede decir blanca es la casa, ¿ya? Hay otra manera de escribir, es blanca, fíjense, es blanca la casa, ¿de acuerdo? Yo tengo tres oraciones en lenguaje natural, bien escritas, ¿ya? Sintácticamente, significan lo mismo. En lenguajes de programación, esto no vamos a tener estos niveles así de libertad tan interesantes, ¿ya? La blanca es casa, eso no, eso no daría, ¿de acuerdo? A menos que quiera señalar algo. Ya, la blanca es casa, es como que no da. Pero, bajo ciertos contextos podría interpretarse, ¿ya? Entonces, es un lenguaje artificial, tiene reglas rigurosas, y al manejar un lenguaje artificial, fíjense, nosotros tenemos limitaciones, ¿cierto? Nuestra inteligencia la vamos a tener que limitar a lo que tenemos y al lenguaje artificial, que se basa en reglas rigurosas, pero también se basa en reglas formales, ¿de acuerdo? A nosotros nos interesa esto de la formalidad, porque esta formalidad me permite escribir de manera correcta y resolver de manera correcta los problemas. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprender un nuevo lenguaje, pero que no es como que aprender inglés o francés, porque esos son abiertos. Vamos a aprender un lenguaje artificial que tiene rigor, ¿ya? Y eso significa que es mucho más cerrado que un lenguaje natural de comunicación común y corriente. ¿De acuerdo? Entonces lo dejaremos acá porque si no, no vamos a terminar de hacer. Quiero que vayan a averiguar esas tareas que les he dado y el día martes vamos a charlar un poquito. Muy rápidamente vamos a charlar al respecto y vamos a empezar ya a entrar con todo lo que es la formalidad del JDK para poder escribir nuestros primeros programas. ¿Alguna consulta? ¿Podría volver a repetir la tarea que dejó, Gise? Por favor. Sí, son más averiguaciones, no me vayan a averiguar, es cultura general, les cuento. ¿Ah? Es como que sepas quién es Alan Turing, es cultura general para todo profesional en área de ciencia de la computación. Si te preguntan quién es Alan Turing y no sabes, mereces morir, ¿de acuerdo? Porque ¿cómo puedes ser un profesional en el área de ciencia de la computación y no lo conoces al gran padre que es Turing? Ese es uno. Y este es otro,
Ya, me interesa muchísimo para que puedan entender lo que vamos a hacer. Fíjense, sus capacidades, eso es bien importante ir a aprender. Porque eso te va a dar la noción de que cuando nosotros estamos en mundo real, los seres humanos supuestamente tenemos recursos ilimitados de procesamiento. Lo que no tenemos probablemente es velocidad, pero luego tenemos recurso ilimitado de procesamiento. Recurso ilimitado para entender un número, pero en computación no. Esas cositas hay que ir a averiguar. ¿De acuerdo? Y probablemente Pascal CJDK puede cambiar. ¿Ya? Ahorita te muestro el otro es ese. ¿Qué operadores básicos tiene Pascal CJDK? ¿Para qué operadores? Esto me refiero. Fíjense, operadores así y así, para poder evaluar expresiones. Ya los operadores cuando empiezan a tener un protagonismo interesante en las expresiones. ¿Ya? La tipificación cuando empieza a tener protagonismo interesante desde la declaración, la concepción, la semántica de tipos de asignación, prácticamente todo, ¿de acuerdo? Para poder representar de manera correcta alguna realidad y demás. Muy bien, jóvenes, con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Nos estamos viendo el día martes. Les pido que vayan ya leyendo el capítulo 1 y 2 del libro Thinking Recursively, porque vamos a empezar ya a entrar. Me interesa que lean sobre todo el capítulo 1. ¿Ya? Con conceptos, porque ya la próxima clase entramos con lo que son conceptos de programación orientada al objeto. Muy bien, hasta el día martes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Elise. Hasta luego, Elise. Del libro, sí, Nicole, del libro, el First Object, de ahí. ¿De acuerdo? De ahí vayan leyendo y algunas cosas y luego me van a poder entender mucho mejor también algunas cosas que voy a avanzar. ¿De acuerdo? Siempre apoyarse en bibliografía. Hasta el martes, jóvenes.